Una sucesión de hechos casi calcados de una película de terror. Un hotel con una historia maldita. Una víctima con la que rápido todo se empatiza. Internautas que de la noche a la mañana se vuelven detectives amateurs. Algunas incongruencias en la historia oficial y un video que al día de la fecha sigue causando escalofríos. Esos son los ingredientes que hacen que este caso siga vigente al día de la fecha y captando nuevos adeptos con ganas de descubrir la verdad. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991. Era hija de inmigrantes de Hong Kong que tenían un restaurante en Canadá y estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Según dejó constancia en sus bitácoras virtuales, tenía muchas ganas de viajar, conocer mejor al mundo para conocerse mejor a sí mismo. Para cuando cumplió los 21, con un pasaje a Estados Unidos en la mano, escribió que se sentía feliz y animada. Quienes seguían sus posteos sabían que Elisa era entusiasta, curiosa, manejaba un delicado sentido del humor y poseía una sensibilidad muy profunda. También sabían que a veces su luz se apagaba y su ansiedad por atravesar nuevas aventuras daba lugar a una fuerte depresión que la ponía a divagar sobre si no se trataba todo de una pérdida de tiempo, sobre si alguna vez sería capaz de realmente conocer a alguien, sobre qué podía hacer para frenar a esa parte oscura de su cabeza que a veces la llenaba de miedos. Consideraba que el viaje que estaba por realizar iba a volverla más fuerte y le iba a dar nuevas herramientas para expresar la intensidad de los sentimientos que a veces la abrumaban. En alguna ocasión había mencionado su sueño de convertirse en una escritora famosa, capaz de transmitir ideas bellas con claridad. Hoy en día su Tumblr, ya inactivo, se sigue actualizando con viejos escritos y son miles los que mensualmente lo consultan. Desde su muerte, Elisa se convirtió en todo un hito y muchos que llegaron hasta sus textos, por pura morbosidad, terminaron quedándose cautivados por esas líneas tan atravesadas de vida. Koji Suzuki es un escritor japonés que nació el 13 de mayo de 1957. Es uno de los novelistas más aclamados de su país. Se dedica con mayor énfasis al género fantástico y al terror. Muchos de nosotros conocemos sus obras incluso sin haberlo leído. Es que la adaptación cinematográfica de su novela Ringu es el film más taquillero del cine de su país. La reversión estadounidense se llamó La Llamada y fue un éxito a nivel mundial. Lo que no es tan popular es que en 1996, el padre de la mítica Samara escribió un relato corto que también fue llevado al cine y tuvo su consecuente adaptación norteamericana. La película, que se llamó Dark Waiter, se estrenó en 2005. Si quienes se hospedaban en el Hotel Cecil en 2013 hubieran visto Dark Waiter, habrían recibido un gigantesco spoiler sobre qué era lo que estaba pasando allí. Situado en el corazón del centro de Los Ángeles, el Hotel Cecil cuenta con una reputación que lo llevó a ser considerado uno de los hoteles más macabros no solo de toda la zona, sino que de toda esa parte del mapa. Construido como un hotel de negocios en la década de 1920, el Cecil cayó en tiempos difíciles durante la Gran Depresión y nunca recuperó su estatus original. Varios asesinos y asesinatos notables tuvieron conexión en el hotel. Hay quienes apuntan que el Cecil tiene una especie de imán para la tragedia, mientras que otros aseguran que todo se puede entender usando las estadísticas. El hotel está rodeado de marginalidad, adicciones, locura. Para Elizabeth Short, por ejemplo, el hotel había sido su última parada antes de que su asesinato se convirtiera en uno de los más famosos de la ciudad. Los asesinos en serie
Chad Unterweger y Richard Ramírez, el acosador nocturno, se habían hospedado en el Hotel Cecil, y no en cualquier momento de sus vidas, sino cuando estaban en plena actividad. Se sospecha que es probable que hayan llegado a sus habitaciones en el sitio inmediatamente después de cometer alguno de sus cruentos crímenes, quizás aún salpicados con la sangre de sus víctimas. El Cecil también fue escenario de muertes absurdas, accidentes sospechosos, sobredosis y hasta una reconocida situación en la cual una persona desea dejar de existir, cayendo sobre un incauto peatón, resultando la siniestra casualidad en la muerte de ambos. En una de las tantas reestructuraciones pensada para sacarle el estigma de maldito al lugar, se construyó una entrada alternativa, convirtiendo básicamente al hotel en dos hoteles. Algunos pisos eran para visitantes de clase media que estaban de viaje, mientras que otros eran alojamientos de corta o larga duración para las personas sin hogar. Dejándose seducir por esta nueva fachada, pero desconociendo el costado más siniestro del asunto, Elisa se hospedó en este hotel y ya nunca más salió de allí. Se suponía que luego de Los Ángeles, Elisa iba a visitar Santa Cruz, pero sus padres empezaron a sospechar que algo pasaba con ella cuando, el 31 de enero de 2013, no hizo su llamada habitual para avisar que estaba bien. Lo primero que se supuso es que la joven, efectivamente, había vuelto al hotel, pero que no había llegado a su habitación. ¿Dónde estaba Elisa? Desde el comienzo, su ausencia y su consecuente búsqueda acaparó la atención de la prensa, pero el interés se intensificó 5 días antes de que fuera descubierta, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó el video de la cámara de seguridad de un ascensor con imágenes de la última vez en la que se la había visto. El ascensor, hay que aclarar, era el espacio que esos dos hoteles compartían. Un espacio de conexión entre turistas inocentes y gente de la zona que rozaba la indigencia o que se codeaba con el crimen. En la grabación se observa a Elisa salir y volver a entrar en el ascensor, hablar y gesticular en el pasillo y por momentos agazaparse contra las paredes de metal. Elisa realiza, a su vez, movimientos poco convencionales para alguien que se encuentra solo. La cinta, que dura unos cuantos minutos, rápidamente se volvió viral en internet y su rareza, junto con los antecedentes de Cecil, fue el caldo de cultivo ideal para que emergieran todo tipo de divagaciones. De pronto, internautas de todas partes del globo se unieron para compartir sus opiniones. Todos querían ser el mejor detective, confundiendo extravagancia con precisión y generando un sinfín de especulaciones, accediendo a archivos de la justicia, haciendo minuciosos análisis de cada milisegundo de esas imágenes que, para muchos, por sus características, no eran otra cosa que la evidencia de una fuerza sobrenatural que había atacado a la chica. Ni las más febriles fantasías de estos precoces detectives de la web pudieron acercarse a predecir lo que terminaría pasando. Todos quedaron mudos de asombro cuando el cuerpo de Elisa apareció donde apareció. La policía no perdió tiempo, se hizo un rastrillaje intensivo en el hotel. Se allanaron habitaciones y unos cuantos perros sabuesos deambularon por los pasillos, buscando alguna pista de la chica que tenía en vilo a todo el mundo. Sin embargo, toda búsqueda resultó infructuosa y la investigación no avanzó hasta que visitantes del hotel empezaron a quejarse con la gerente. Cuando abrían las canillas, el agua salía oscura y un olor a podrido lo llenaba todo. Fue entonces cuando el cuerpo de Elisa se encontró flotando desnudo en uno de los tanques del agua del hotel, tal como sucede en esa cinta de ficción basada en el relato de Suzuki. El hotel contaba con 4 tanques de agua en la terraza, cada uno de 2,40 metros de alto.
No había un acceso fijo a ellos y los trabajadores del hotel tuvieron que usar una escalera para mirar en su interior. Dichos tanques estaban protegidos por pesadas tapas que serían difíciles de cerrar desde adentro. El conserje que encontró a Elisa mencionó que el tanque estaba abierto. Dicho tanque tuvo que ser cortado para que el cuerpo, ya con avanzados signos de descomposición, fuera sacado. El hotel, casi literalmente, se había comido a Elisa. El misterio ascendió inmediatamente a niveles insospechados, y mientras las investigaciones oficiales trataban de brindar consuelo a los parientes de la víctima, ofreciéndoles una explicación coherente, los detectives de la web multiplicaron su obsesión. ¿Cómo había llegado Elisa hasta la terraza si ese sitio estaba cerrado para el público? Ahí fue cuando arremetieron contra el personal del lugar. Luego se descubrió que una oculta escalera de incendios podría ser la respuesta. ¿Había subido Elisa por ahí? ¿Y cómo había terminado en el tanque? Otros sugirieron que la cinta del ascensor estaba sutilmente modificada, quizás para encubrir a alguien. ¿Alguien la había subido al tanque y la había obligado a meterse dentro? Basándose en cómo Elisa actuaba en las cintas, otro grupo empezó a especular sobre posible uso de sustancias psicoactivas. ¿Había estado drogada y por alguna razón había visto como buen plan refrescarse en las aguas destinadas a abastecer el hotel? Una tercera teoría se tejió alrededor de la siguiente idea. ¿Y si en lugar de tratarse de un caso de abuso de drogas, se trataba de un caso de ausencia de ellas? Se supo que Elisa tomaba medicamentos para su bipolaridad y que no había estado tomándolo como debía el último tiempo. Además, el personal del hotel declaró que en sus últimos días de estadía la habían tenido que mudar de habitación porque se había mostrado hostil con otros inquilinos. ¿Entonces se trataba todo de un episodio psicótico? ¿Ella quería terminar con su propia existencia? Luego llegó la idea de que Elisa podía estar tras una conspiración para liberar un virus en la zona. Había sido utilizada por altos mandos o bien había pertenecido a un grupo secreto que buscaba diezmar la cantidad de indigentes de Los Ángeles. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Cuando se descubrió que había un experimento ligado a la tuberculosis que llegó a su fin. Quienes habían propuesto, desde la comodidad de su hogar, resolver el caso, empezaron a entrar en una especie de éxtasis ante tantas posibilidades. Sin saber por dónde seguir, buscaron registros de quienes habían visitado el hotel y comenzó una desmedida caza de brujas llena de acusaciones irresponsables que lograron la persecución de no pocos ex inquilinos del hotel que se vieron acosados por las redes, tratados como asesinos sin mayor prueba que la reunida en los foros. Resultados de la autopsia confirmaron que Elisa había muerto ahogada. En los estudios se descartaron la presencia de drogas, aunque se adjudicó que las mismas podrían haber desaparecido con el paso del tiempo. Se negó la presencia de abuso sexual, pero hay quienes sostienen que había ciertas anomalías en las pruebas. Pero no mucho más pudo saberse. La declaración oficial fue muerte accidental. El celular de Elisa nunca apareció. Como de allí ella tenía acceso al Tumblr donde subía sus escritos, se especuló que quien lo encontró o lo robó fue el encargado de configurarlo para que al día de la fecha sus entradas se sigan actualizando con material viejo en un loop que no aburre a sus fieles lectores. Hoy día, Elisa no solo es una autora fantasma de renombre en la web, también es un fantasma al que nuevos intrépidos buscan enfrentarse cuando, juntando coraje, alquilan una habitación en el hotel. Pasado un tiempo desde que el caso fue furor, ya la mayoría de las personas tomaron una postura sobre el hecho. Algunos siguen sosteniendo que algo quedó encubierto en el proceso, son los mismos que afirman que, de cierto modo, el de Elisa se convirtió en un crimen perfecto. Otros elaboraron una suerte de imagen casi mística de Elisa, viéndola como una mártir de su enfermedad mental que tuvo la desgracia
de sucumbir ante su parte menos agradable. Para quienes aún sigan confundidos, siempre existe la chance de buscar el famoso video del ascensor, ese video que logró desvelar a millones, ese video que por alguna razón la policía usó para difundir la imagen de Elisa en ese vertiginoso febrero. ¿No hubiera sido más lógico mostrar su foto y nada más? ¿Por qué difundir esas imágenes que era evidente que crearían un circo alrededor del caso? Desde un principio y premeditadamente se había querido plantar la sugestión en el inconsciente colectivo. ¿Con qué propósito? Sea como sea, solo basta con darle play a la cinta, encender una pipa al mejor estilo Sherlock Holmes y analizar cada fotograma una vez más. ¿Quién te dice que no termine siendo vos el que encuentre respuesta a esa pregunta que atravesó a toda una generación y que aún sigue sin una solución? ¿Qué le pasó a la joven Elisa Lam?